¿Cultivar alimentos frescos todo el año sin electricidad, cables ni calefacción? Para los Amish no es un experimento, es su día a día. Han perfeccionado invernaderos que funcionan con la naturaleza, no contra ella. Sin ruido, sin facturas y sí, incluso en pleno invierno. Mientras otros dependen de tecnología, ellos prosperan con sabiduría ancestral. Su método no es solo autosuficiente, es una lección olvidada de cómo vivir y cultivar fuera del sistema, con ingenio, tradición y propósito. La regla de oro. Orientación sur. Para los Amish, encontrar el lugar adecuado donde levantar un invernadero no es simplemente una cuestión de conveniencia. Lo tratan como un arte casi sagrado. Todo comienza con una regla simple, pero decisiva: orientar siempre hacia el sur. Esta no es una superstición heredada ni una tradición caprichosa. Es ciencia pura. Durante los meses de invierno, cuando el sol viaja bajo en el cielo, un invernadero orientado hacia el sur captura cada rayo de sol disponible, maximizando la ganancia solar en el momento más crítico para las plantas. Los Amish ya entendían este principio mucho antes de que los paneles solares fueran populares. Pero la orientación no lo es todo. Analizan su terreno como si fueran estrategas militares. Caminan a distintas horas del día, estudiando las sombras proyectadas por árboles, graneros o colinas. La luz de la mañana es esencial para calentar el invernadero tras noches frías, mientras que la luz de la tarde prolonga el tiempo de crecimiento. Cualquier zona que bloquee estas horas doradas queda descartada sin contemplaciones. Integración con estructuras existentes. Algunas familias Amish llevan su ingenio aún más lejos. Construyen el invernadero pegado al muro sur de un granero existente. Esta no es solo una estrategia para ahorrar materiales o espacio. El muro del granero funciona como un gigantesco reflector solar, rebotando la luz hacia el interior del invernadero. Es como tener un espejo natural que funciona todo el día, intensificando la luz sin consumir energía. Una ayuda silenciosa y constante. Además, consideran patrones de viento y drenaje del terreno. Un invernadero nunca debe situarse donde el aire frío se acumule, ni donde la nieve derretida en primavera convierta el suelo en un pantano. Prefieren tierras ligeramente elevadas, bien ventiladas pero protegidas de los vientos más duros del invierno. La elección de la madera, paciencia y precisión. Una vez seleccionado el sitio perfecto, comienza la verdadera construcción. Pero elegir la madera no significa ir al almacén más cercano. Los Amish usan árboles de sus propias tierras o fincas vecinas, maderas que han observado secarse durante años. Roble y arce para las partes estructurales, pino para las secciones más livianas. Ellos mismos cortan los tablones usando aserraderos impulsados por agua o fuerza animal. Cada tabla se corta a medida, sin desperdicio, sin atajos. La magia está en las uniones. Utilizan ensamblajes de mortaja y espiga, una técnica ancestral que no requiere tornillos, clavos ni adhesivos. Solo madera encajando en madera con la precisión de siglos de sabiduría. Artesanía sin margen de error. Cada unión se talla a mano con cinceles y sierras tradicionales. La mortaja, una cavidad cuadrada, se cincela con calma. La espiga, su pieza compañera, se talla para encajar a la perfección. Estos ensambles se ajustan tan precisamente que necesitan un mazo para colocarse, pero permiten flexión natural ante cambios de temperatura sin romperse. Los estilos de armazón varían según el clima local y los materiales disponibles. Algunos usan diseños en forma de A para que la nieve se deslice fácilmente.
Otros prefieren estructuras de arcos de madera curvada que requieren técnicas de doblado más avanzadas, pero ofrecen mejor distribución de luz. Construir solo la estructura puede tomar entre 3 y 4 semanas. Cada pieza se prueba varias veces antes del montaje final. Inspeccionan la madera buscando nudos o grietas. Usan únicamente madera bien curada, secada al aire durante al menos 2 años, apilada con separadores para permitir la circulación del aire. Esta paciencia asegura una madera estable que no se torcerá con el tiempo. Cimientos sin cemento. Los cimientos reciben igual dedicación. En lugar de concreto, muchos optan por piedras o vigas de madera tratadas sobre camas de grava. Esto permite que el suelo se expanda o contraiga sin dañar la estructura. Para proteger la madera, usan métodos tradicionales como aceite de linaza caliente o una mezcla de alquitrán de pino y aceite, en lugar de químicos industriales. Así, obtienen estructuras duraderas con el mínimo mantenimiento posible. El secreto del plástico: aire caliente atrapado. Una vez listo el esqueleto de madera, el siguiente desafío es cubrirlo con materiales que retengan el calor sin impedir el paso de la luz. Los Amish emplean 2 capas de plástico de polietileno, una técnica que parece simple pero esconde su propia ciencia. La clave está en dejar un espacio de aire entre ambas capas, actuando como una manta térmica natural. La primera capa se estira firmemente sobre la estructura, asegurada con listones de madera de 1 pulgada clavados sobre cada viga. Esto evita que se arrugue o se desgarre con el viento. La segunda capa se instala con mayor delicadeza, dejando una leve holgura que genera la deseada cámara de aire. Esta bolsa de aire, de entre 1 y 3 pulgadas de grosor, actúa como un excelente aislante, sin sopladores ni electricidad. A diferencia de otros sistemas que requieren sopladores eléctricos para inflar esta cámara, los Amish confían en la tensión natural del plástico y la gravedad. Usan una mezcla de listones de madera, tiras metálicas y ocasionalmente cuerdas para sujetarlo. Cada punto de fijación se calcula para evitar que el viento cree zonas vulnerables. El plástico que eligen no es el típico de ferretería. Suelen reutilizar plástico agrícola grueso, de 6 milésimas de pulgada de grosor, mucho más resistente y duradero. Este material puede durar varios años y ayuda a reducir costos y desperdicio, en consonancia con sus valores. Condensación bajo control. Este sistema de doble capa no solo retiene calor, también reduce los problemas de condensación. En los invernaderos comunes, el aire húmedo caliente choca con el plástico frío y se convierte en gotas que caen sobre las plantas. La capa de aire intermedia en los invernaderos Amish mantiene la capa interna más caliente, evitando este efecto molesto. Precisión y cooperación familiar. La instalación se realiza en otoño o a comienzos de la primavera, cuando el clima es templado y el viento no complica el trabajo. La familia entera colabora durante 2 o 3 días para cubrir toda la estructura sin dañar el material. Luego, hacen inspecciones regulares tras cada tormenta para detectar rasgaduras, puntos flojos o zonas donde la bolsa de aire se haya colapsado. Este enfoque sin electricidad establece las bases para el siguiente paso esencial: convertir un espacio bien aislado en un verdadero capturador de calor natural, 24 horas al día. Barriles negros, el corazón térmico del invernadero Amish. A primera vista, ver una fila de barriles negros alineados contra la pared interna de un invernadero Amish puede parecer un error de almacenamiento, pero en realidad, estos recipientes son el corazón de todo el sistema de calefacción. El agua tiene una asombrosa capacidad para absorber calor durante el día
y liberarlo lentamente durante la noche, funcionando como un sistema natural de control térmico sin electricidad. La ciencia detrás de esta técnica es impresionante. El agua puede absorber cerca de 4 veces más calor que el mismo volumen de tierra o concreto antes de que su temperatura aumente un solo grado. Esto convierte a los barriles negros en auténticas esponjas térmicas, absorbiendo energía solar durante todo el día. Cuando la temperatura desciende por la noche, ese calor almacenado se libera al interior del invernadero, manteniéndolo cálido incluso en las madrugadas más gélidas. El color importa. Negro absorbe más. La elección del color no es decorativa, es funcional. Los barriles oscuros absorben mucho más calor que los claros. En un día soleado de invierno, la superficie negra puede calentar el agua entre 15 y 20 grados por encima de la temperatura del aire ambiente. Esa diferencia se traduce directamente en calor disponible cuando más se necesita. Los Amish colocan estratégicamente los barriles a lo largo de la pared norte del invernadero. Esto evita que bloqueen la luz solar que entra desde el sur, pero aún así, reciben exposición solar directa. En algunos diseños, los barriles se colocan bajo los bancos de cultivo o se integran al plano del suelo, permitiendo que la luz reflejada también contribuya a su calentamiento. Tamaño y cantidad con propósito. El número y tamaño de barriles depende del tamaño del invernadero y del clima local. En un invernadero Amish típico de 12 por 20 pies, pueden encontrarse entre 8 y 15 barriles de 50 galones. Cada uno tiene la capacidad de almacenar suficiente calor para elevar la temperatura del invernadero varios grados durante 6 a 8 horas después del anochecer. Estos barriles suelen provenir de granjas cercanas o plantas de procesamiento de alimentos donde antes contenían melaza, jarabe de maíz u otros productos agrícolas. Tras una limpieza rigurosa, sirven perfectamente como sistema de almacenamiento térmico. Esto reduce costos y reutiliza materiales que de otro modo serían desechados. Manejo del peso y mantenimiento. 50 galones de agua pesan más de 400 libras. Por eso, los Amish planifican cuidadosamente la distribución del peso en el suelo del invernadero. En muchos casos, refuerzan el suelo o utilizan contenedores más pequeños para repartir la carga de manera uniforme. Durante el invierno, los barriles deben estar llenos para maximizar su capacidad térmica. En verano, se vacían parcialmente para evitar sobrecalentamiento. En zonas muy frías, algunos añaden una pequeña cantidad de sal al agua para reducir el punto de congelación. También se limpian periódicamente para evitar la formación de algas. Camas elevadas, más que comodidad. Las camas de cultivo elevadas en los invernaderos Amish cumplen múltiples funciones más allá de facilitar el acceso. Estas cajas de madera, construidas a entre 12 y 24 pulgadas de altura, crean microclimas estables que protegen las plantas de cambios bruscos de temperatura. El proceso comienza construyendo marcos de madera con la misma calidad de los que se usan en la estructura general del invernadero. Cedro o pino tratado son las maderas preferidas por su resistencia a la humedad y a los insectos. Luego, las camas se llenan con capas de materiales que han sido perfeccionadas durante generaciones. La receta del suelo perfecto. En el fondo se colocan materiales gruesos como astillas, paja o pequeñas piedras para asegurar un buen drenaje. Encima va una mezcla equilibrada de compost, estiércol maduro y tierra local. Esta combinación mantiene la humedad sin encharcarse y ofrece nutrientes esenciales para las plantas. Construir una cama elevada es como preparar una lasaña para tus cultivos.
Pero en lugar de salsa y pasta, usas estiércol y tierra. Y nadie se queja si repites la porción. Retención de calor y aislamiento natural. Las camas elevadas absorben el calor solar durante el día y lo irradian de vuelta durante la noche, lo que extiende la temporada de cultivo. Los Amish refuerzan este efecto aislante colocando paja seca o aserrín entre el marco de madera y la tierra. Con el tiempo, estos materiales se descomponen y enriquecen aún más el suelo. También hacen pequeños orificios en los laterales de las camas para facilitar la salida del exceso de agua, lo que evita la pudrición de raíces. Al estar elevadas, las camas permiten una mejor circulación del aire alrededor de los tallos, reduciendo enfermedades. Rotación y accesibilidad. La rotación de cultivos resulta más sencilla con camas definidas. Los Amish pueden dedicar camas específicas a distintas familias de plantas y rotarlas anualmente para mantener la fertilidad del suelo y prevenir plagas sin usar químicos. La accesibilidad también mejora. Personas mayores o con problemas físicos pueden trabajar en estas camas sin agacharse tanto, lo que hace que plantar, deshiervar y cosechar sea más cómodo y eficiente. Ventilación sin máquinas. Para evitar el sobrecalentamiento, los Amish emplean sistemas de ventilación completamente manuales que aprovechan las corrientes de aire naturales. Las ventanas se colocan estratégicamente en distintos niveles para facilitar la convección natural. El aire caliente sube, por lo que aberturas en la parte alta permiten que escape, mientras que rejillas laterales, a 2 pies del suelo, permiten que entre aire fresco. Durante la temporada de cultivo, los encargados del invernadero revisan la temperatura varias veces al día. Abren las ventilaciones manualmente cuando la temperatura se eleva por encima de lo que las plantas pueden tolerar, generalmente entre 65 y 75 grados. Mecanismos simples, resultados efectivos. Algunas ventanas de techo se operan con poleas, contrapesos o sistemas de palancas. Esto permite que una sola persona abra paneles pesados sin esfuerzo. Los contrapesos pueden ser piedras o metales que equilibran el peso del panel. Saber cuándo ventilar es todo un arte. Abrir demasiado temprano puede liberar calor valioso. Esperar demasiado puede sobrecalentar el espacio y estresar las plantas. Los Amish desarrollan un instinto para identificar el momento exacto observando no solo la temperatura, sino la humedad y el aspecto de las hojas. Aire en movimiento. Plantas saludables. Las ventilaciones laterales ayudan a evitar bolsas de aire estancado alrededor del follaje, que pueden generar hongos y atraer plagas. Dependiendo del clima, estas aperturas se ajustan varias veces al día. En invierno, se usan con moderación para prevenir la condensación. Los Amish observan la dirección del viento, la velocidad y los cambios del clima para adaptar su estrategia de ventilación. Este sistema manual puede parecer simple, pero es profundamente sensible al entorno y no depende de sensores ni cables para ser eficaz. Aislamiento de invierno. Vestir al invernadero para el frío. Proteger un invernadero. Amish durante el invierno requiere más que solo una doble capa de plástico. Cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación durante días o incluso semanas, se vuelve esencial añadir aislamiento adicional para mantener las condiciones ideales para el crecimiento. La solución más eficaz y sencilla: pacas de paja. Este aislamiento natural se coloca contra las paredes interiores del invernadero, creando una barrera térmica efectiva y casi gratuita. Lo mejor de todo es que mejora con el tiempo. La instalación de estas pacas
sigue el calendario de la cosecha. Después de recoger el grano a finales del verano o principios del otoño, la paja queda disponible en abundancia. Los Amish suelen obtenerla a través de intercambios de trabajo o bienes con granjeros vecinos, manteniendo así sus costos en niveles mínimos. La técnica de apilado importa. Las pacas frescas funcionan mejor que las viejas, ya que contienen más bolsillos de aire y no han comenzado a descomponerse. Los Amish comienzan colocando las pacas contra la pared norte del invernadero, la más expuesta a los vientos fríos. Se apilan 2 o 3 pacas de alto, según el espacio disponible y el tamaño del invernadero. Pero el truco no está solo en apilar. Lo verdaderamente inteligente es dejar un pequeño espacio entre la paca y la pared del invernadero. Esa delgada zona de aire se calienta desde dentro y actúa como una segunda capa de aislamiento. El aire atrapado funciona como un abrigo adicional que reduce la pérdida de calor significativamente. Aislamiento subterráneo. Proteger desde abajo. La protección térmica no termina en las paredes. Los Amish también aíslan la base del invernadero. Lo hacen acumulando paja suelta, virutas de madera o acerrín alrededor de la base de las paredes. Esta capa mantiene el calor del suelo al evitar que el frío penetre desde abajo. De hecho, este método puede aumentar la temperatura del suelo entre 5 y 10 grados en comparación con la tierra sin protección. Es como ponerle un suéter grueso a tu invernadero, solo que en lugar de lana, estás usando cientos de libras de materiales orgánicos que la estructura ni siquiera necesita pedir prestados. Materiales según disponibilidad. Dependiendo de lo que tengan a mano, los Amish también utilizan otros materiales. El acerrín es excelente si se mantiene seco, aunque pierde efectividad si se moja. Las virutas de madera, por otro lado, duran más y mantienen su capacidad de aislamiento durante varias temporadas. Uso, remoción y reciclaje. Cuando llega la primavera y el calor ya no es un problema, las pacas de paja deben retirarse. Dejarlas puede causar sobrecalentamiento o atraer plagas. Pero los Amish no las desechan. Las compostan o las reutilizan como cama para animales, mantillo o incluso alimento para microorganismos en otras partes de la granja. Así, el aislamiento de invierno se convierte en un nuevo recurso para la siguiente temporada. Para evitar plagas, como ratones que buscan calor, las pacas se mantienen elevadas del suelo y separadas de las paredes más cálidas. También se revisan con regularidad para detectar cualquier señal de anidamiento. La humedad es otro factor importante. Demasiada puede hacer que las pacas se pudran o se llenen de moho. Por eso, los Amish supervisan constantemente la ventilación del invernadero durante el invierno, asegurándose de que el aislamiento se mantenga seco y efectivo. Captura de agua de lluvia. Cuando cada gota cuenta. En lugar de depender de pozos profundos o sistemas eléctricos de riego, los Amish convierten cada tormenta en una fuente de vida. Recogen agua de lluvia usando canaletas instaladas en los techos de graneros, casas y del mismo invernadero. Estas canaletas redirigen el agua hacia barriles elevados, que luego abastecen todo el sistema de riego gracias a la simple fuerza de la gravedad. Un techo típico de granero, de 40 por 60 pies, puede recolectar más de 1.500 galones de agua con apenas 1 pulgada de lluvia. Eso significa que una lluvia modesta puede llenar varios barriles y mantener las plantas hidratadas durante semanas. Altura es presión. Cuanto más alto se colocan los barriles, mayor será la presión del agua que fluye hacia las mangueras o tuberías. Por eso,
Los Amish construyen plataformas de madera o bases de piedra que elevan los barriles entre 3 y 6 pies del suelo. Este desnivel basta para que el agua fluya sin necesidad de bombas ni tanques presurizados. Filtración sin complicaciones. La limpieza del agua comienza desde el techo. Se utilizan rejillas metálicas, mallas o telas en los bajantes para atrapar hojas, ramas y otros residuos. Algunos sistemas más complejos incluyen desviadores de primera descarga que descartan los primeros litros de agua contaminada por polvo o excrementos del techo. Solo después de esta primera limpieza, el agua se almacena en los barriles principales. Configurar un sistema de riego por gravedad es como contratar a un ayudante silencioso. Nunca se queja, nunca pide aumento y trabaja siempre que llueve. Capacidad y distribución del agua. Para un invernadero de 12 por 20 pies, se necesitan unos 50 galones de agua por semana durante la temporada alta de crecimiento. Los Amish instalan suficiente capacidad para almacenar agua para 2 o 3 semanas sin lluvia, lo que equivale a entre 6 y 8 barriles de 55 galones. En cuanto al sistema de distribución, algunos usan mangueras para riego manual, mientras que otros emplean tuberías perforadas o mangueras de remojo que hidratan grandes áreas de manera uniforme. Lo más común es combinar ambos métodos. Usar las mangueras para tareas puntuales y dejar que los sistemas fijos mantengan la humedad del suelo de forma constante. Prepararse para el invierno. Cuando el invierno se acerca, los Amish vacían los barriles que están al aire libre para evitar que el agua se congele y los dañe. Algunos incluso trasladan los barriles más pequeños al interior del invernadero, donde cumplen doble función. Almacenan agua y aportan masa térmica para regular la temperatura nocturna. Calidad superior del agua. El agua de lluvia tiene menos minerales disueltos que el agua de pozo, lo que la hace ideal para ciertas plantas sensibles a los depósitos minerales. Además, su ligera acidez ayuda a mejorar la absorción de nutrientes. Por eso, los Amish no solo la usan por conveniencia, sino porque es mejor para el crecimiento de sus cultivos. Mantenimiento sencillo y constante. El sistema de captación de agua necesita poco mantenimiento, pero debe hacerse con disciplina. Se limpian con frecuencia las canaletas y los filtros, se revisan los barriles por fugas y se limpian para evitar el crecimiento de algas. Las válvulas permiten ajustar el flujo de agua según las necesidades, y los tiempos de riego se ajustan manualmente según las condiciones del clima y del cultivo. Este sistema confiable trabaja en armonía con otro proceso natural, uno que combina reciclaje, calefacción y nutrición de una manera que pocos jardineros modernos aprovechan al máximo: el compostaje dentro del invernadero. Compost caliente, el corazón biológico del invernadero. Dentro de un invernadero Amish, puede que notes una pila de restos orgánicos perfectamente apilados en una esquina. No es basura, ni desorden. Es una fuente de calor viva y productiva. Compost activo. Los Amish han perfeccionado el arte de convertir la descomposición en una herramienta doblemente poderosa. Por un lado, calienta el invernadero durante los meses fríos. Por otro, transforma desechos en oro para las plantas. Una pila de compost bien manejada puede alcanzar temperaturas entre 130 y 160 grados Fahrenheit. Eso es más que suficiente para elevar la temperatura interior en varios grados cuando más se necesita, todo gracias a la actividad biológica de microorganismos descomponiendo materia orgánica. Ubicación estratégica para máximo provecho. Los Amish colocan las pilas de compost dentro del invernadero con un propósito claro:
Generalmente, se ubican contra la pared norte o en alguna esquina. Así no bloquean el paso de la luz solar y, al mismo tiempo, permiten que el calor se irradie hacia el resto del espacio. Una pila ubicada en la esquina puede dispersar calor en múltiples direcciones sin entorpecer el acceso a las plantas. Además, se mantiene contenida y manejable, lo que simplifica el mantenimiento sin perder eficiencia. Ingredientes que generan calor. Las pilas de compost Amish no son una mezcla aleatoria de restos. Se construyen con precisión. Los ingredientes clave incluyen estiércol fresco, especialmente de caballo o gallina, mezclado con paja seca o virutas de madera. Este equilibrio entre nitrógeno y carbono asegura una descomposición rápida y calurosa. Las gallinas producen estiércol con alta concentración de nitrógeno, lo que eleva la temperatura de la pila incluso más que el estiércol de caballo. La paja, el acerrín o las hojas secas proporcionan estructura y evitan que la pila se compacte demasiado, permitiendo el flujo de aire esencial para el proceso. Hacer compost en un invernadero es como contratar un equipo de pequeños obreros invisibles que trabajan las 24 horas, produciendo fertilizante mientras mantienen caliente el ambiente, todo sin cobrar un centavo ni pedir descanso. ¿Cómo se construyen las pilas? El proceso comienza con una base de ramas pequeñas u otro material grueso que permite la circulación del aire desde abajo. Luego se alternan capas de estiércol, restos de cocina, paja y hojas secas, mojando ligeramente cada capa para activar la descomposición. El objetivo es lograr una mezcla húmeda como una esponja escurrida. Húmeda, pero no empapada. Una pila demasiado seca se descompone lentamente, una demasiado mojada genera malos olores y se enfría. Por eso, los Amish ajustan constantemente la humedad y la proporción de ingredientes. Tamaño ideal para máxima eficiencia. Las pilas pequeñas, menores a 3 pies cúbicos, no alcanzan la temperatura deseada. Las muy grandes, mayores a 5 pies de ancho, se vuelven difíciles de manejar. Por eso, los Amish optan por dimensiones medianas, usualmente de 4 por 6 pies de base y entre 3 y 4 pies de alto. Este tamaño permite suficiente volumen para generar calor constante, sin volverse una carga logística para su manejo. Además, se adapta fácilmente a los espacios dentro del invernadero sin robar espacio de cultivo. Monitoreo y mantenimiento sin tecnología. No hace falta un termómetro para saber si la pila está funcionando. Los Amish simplemente observan y sienten. Si la pila emite vapor en las mañanas frías o está tibia al tacto, está trabajando. Si huele mal o está fría, necesita ajuste. Cada 2 o 3 semanas, las pilas se voltean con horquetas para mezclar los materiales exteriores hacia el centro, donde la actividad microbiana es más intensa. Esto no solo reactiva el proceso, sino que evita que se acumulen zonas muertas o húmedas en exceso. Control de humedad y ventilación. Dentro de un invernadero cerrado, la humedad puede volverse un problema. Por eso, es esencial monitorear el estado del compost con más cuidado. Si la pila empieza a liberar demasiada humedad, se airea más seguido o se añade material seco. Si se seca, se moja de nuevo con agua recolectada de lluvia. El truco está en mantener el equilibrio exacto. La pila debe estar húmeda al tacto, pero sin chorrear. Así, la descomposición sigue avanzando y el calor se mantiene constante. Momento ideal para la cosecha del compost. Una pila de compost bien manejada completa su fase activa de descomposición en unas 6 a 8 semanas. Este calendario se alinea perfectamente con la transición entre el invierno y la primavera.
Justo cuando la pila ha generado su calor más útil, el compost se encuentra listo para enriquecer los suelos del invernadero. El resultado: un sistema que alimenta las plantas desde abajo mientras protege su entorno desde dentro. Nada se desperdicia. Todo regresa al ciclo de cultivo, reforzando el principio Amish de sostenibilidad. Un sistema sin cables, sin ruidos, sin facturas. Mientras muchos jardineros modernos dependen de calefactores eléctricos, ventiladores automáticos y sistemas computarizados de irrigación, los Amish han demostrado que se puede lograr un ambiente controlado y productivo simplemente entendiendo cómo trabaja la naturaleza. Desde la orientación del invernadero hasta el tipo de plástico, pasando por los barriles térmicos, las camas elevadas, los sistemas de recolección de agua y las pilas de compost. Todo se interconecta con un propósito común: crear un entorno donde las plantas prosperen sin dañar el entorno ni depender del consumo excesivo de energía. Es un enfoque que exige más observación, más trabajo manual y mucha más paciencia. Pero a cambio, ofrece independencia, eficiencia y una conexión profunda con la tierra. La sabiduría que la tecnología olvidó. En un mundo obsesionado con soluciones digitales, sensores y automatización, los métodos Amish destacan como un recordatorio de que las soluciones más efectivas no siempre vienen en una caja o con una batería. A veces, basta con mirar hacia atrás, comprender los ritmos naturales y trabajar con ellos, no contra ellos. Estas estructuras no solo producen verduras, producen conocimiento, comunidad y respeto por el entorno. Son prueba viva de que la tradición bien entendida no es un obstáculo, sino una ventaja. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la cultura Amish, seguro este otro te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video de la comunidad Amish más grande de todo YouTube.